Hola, buenos días a las semillas de vida de hoy. La porción que nos toca del capítulo 7 del libro de Romanos es una porción, hay que reconocer que es una porción un poquito difícil, entreverada de Pablo, pero bueno, quiero llevaros a tener una meditación sobre esta porción. Quiero centrarme en una porción de la lectura un poquito larga, donde, repito, está lío de palabras. El capítulo 7 del libro de Romanos, versículos 7 al 25. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y sigue diciendo un poco más adelante, por no leer toda la porción, verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice Pablo un poco más adelante, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y hay que tener una cosa en cuenta. Se ha descrito que esta porción describe a un incrédulo o a un creyente carnal, a un creyente que vive y se rige conforme a la carne. Pero yo particularmente creo que esta porción describe a un discípulo victorioso. Pablo nos enseña en otras partes de esta carta que el creyente verdadero debe vivir una vida crucificada con Cristo. ¿Por qué? Porque él era consciente que había áreas en su vida donde el pecado se enseñoreaba sobre él. Y vuelve a indicar que el único lugar posible para que esto no ocurra es estar crucificado con Cristo. Por eso un discípulo victorioso es alguien que vive una vida crucificada. Pablo nos da ejemplo de este tipo de vida con su propio testimonio. Dice que no sirve a la ley del pecado con su mente. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, en el último versículo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Otra cosa más que dice es que se deleita en la ley de Dios. No la rechaza, no la anula, no dice que no es necesaria. Pues reconoce que esta ley de Dios trae luz sobre sus áreas oscuras, sobre las áreas pecaminosas. Porque según el hombre interior dice en el verso 22, me deleito en la ley de Dios. Esta era la actitud clara en la mente de Pablo y debe de ser la actitud clara en la mente de cada uno de los discípulos de Jesús. En aquellas áreas donde había recibido luz Pablo y veía el área pecaminosa en su vida, crucificaba el pecado en su cuerpo. Su mente, la cual servía a Dios, en este momento paraba los deseos pecaminosos, porque solamente cuando somos conscientes del pecado es cuando podemos reaccionar en contra de él. La enseñanza que Pablo, creo yo, intenta transmitirnos aquí, que es que la primera cosa es que alguien que comete pecado de manera consciente, no está rechazando el pecado.
¿Por qué? Porque su mente sencillamente aprueba la acción del pecado y está a gusto. Otra de las cosas que Pablo nos enseña en esta porción es que la inclinación excesiva hacia los bienes materiales y hacia los deleites carnales, que la Biblia llama concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando en nuestra mente estamos de acuerdo con el deseo carnal, entonces el resultado es que se da a luz al pecado. Y claro, tales personas, tales creyentes, tales personas sirven a la ley del pecado con su mente. Y Pablo se hace preguntas y él mismo responde a sus propias preguntas. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Antes que Jesús viniera al mundo y nos dejara un ejemplo de cómo podemos seguir y servir a Dios, no era posible para los seres humanos vencer, sobre todo el pecado de la carne. Pero ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos puede mostrar el camino a través de la carne. Por eso hablábamos que para Pablo, creo yo, está hablando de discípulos victoriosos. Muestra el camino a través de la carne. Y así como Pablo recibió una mente nueva, también nosotros empezamos a recibir una mente nueva cuando nos arrepentimos y empezamos a servir a Dios. Y ya no somos los que servimos al pecado. Es cuando lo que viene de nuestra carne no se comete ya voluntariamente. Mi deseo y oración a través de esta semilla de esta mañana es que podamos llegar a ser como Pablo, que podamos decir que somos siervos del Espíritu y por lo tanto nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, y como resultados de este deleite en la ley de Dios ya no somos siervos de la carne. Que el Señor os bendiga.